¿no? Entonces aquí viene una pregunta que quiero aportar de un filósofo húngaro, Todorov, que se hace una pregunta muy simple y que a mí me parece muy reveladora, que es ¿por qué las desigualdades, o por qué, mejor dicho, al revés, por qué las diferencias entre los seres humanos se transforman en desigualdad? ¿Por qué? ¿Por qué las diferencias que justamente nos hacen ser seres humanos y no robots fabricados de manera idéntica? ¿Por qué? ¿Por qué esas diferencias se traducen en la vida cotidiana, en la historia, en la política? ¿Por qué se traducen en desigualdades? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, claramente las razones para hablar de esto y para explicar esto son muchas, pero es importante al menos ahora tener ese panorama, esa idea general, entonces que una cosa son las diferencias, la diversidad, ¿sí? La diversidad religiosa, la diversidad social, la diversidad de nacionalidad, de pigmentación de piel, de pertenencia cultural, la diversidad sexual. Y otra cosa es la desigualdad, ¿sí? Contra la desigualdad es contra lo que contra lo que hay que trabajar para eliminarla, ¿sí? Esta es la propuesta de los autores. Entonces, tenemos hasta ahora la propuesta entonces de que existe una desigualdad social y económica que se traduce, ¿sí? Que trae como consecuencia que importantes sectores de la población mundial, de manera estructural, ¿sí? No puedan acceder al ejercicio pleno de los derechos o no puedan acceder siquiera a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, cuando decimos estructural, reitero, estamos hablando de algo que no es del momento, que no es que lleva adelante un año o es una desigualdad que tiene como origen hace 10 años. No, no, no. Fíjense, ¿por qué somos desiguales social y económicamente cuando las normativas de derechos humanos, que ustedes estuvieron viendo en la clase pasada con Barbie y en la clase anterior conmigo, por qué si existen normas que plantean que las personas nacemos con la misma condición de dignidad y debemos ser respetadas justamente por eso, que no existen desigualdades por naturaleza ni por nacimiento, no estamos en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media europea había desigualdad justificada por la naturaleza, ¿sí? Entonces había una clase la clase de la nobleza que gobernaba y los hijos e hijas de esa clase de noble iban a gobernar, no, no había posibilidad, o sea, había una jerarquía social que estaba justificada también incluso por, según decía la iglesia en ese momento, justificada también por un plan divino, o si nos vamos un poco más atrás a las sociedades griegas en el siglo 4 o 5 antes de nuestra era, vamos a encontrar que esa desigualdad y esa estructura social que dividía a las personas con posibilidades de acceder a derechos y otros no, estaba justificada por naturaleza. Pues bien, en la modernidad esto no existe, no existe en la actualidad. Entonces, claro, esas desigualdades se producen porque las sociedades, el mundo, no puede resolver qué hacer con esa diversidad, ¿no? Y qué hacer incluso con la posibilidad de hacer efectivos los derechos que están contemplados en los mismos. ¿Se hicieron efectivos derechos? Sí, claramente que se hicieron efectivos derechos. ¿Las normas han tenido algún efecto? Sí, claro. Por eso, por ejemplo, Bárbara y yo podemos estar dando clases en la universidad. Hace décadas atrás no podíamos acceder a la universidad las mujeres, o si podíamos acceder, no podíamos dar clase o no podíamos ejercer nuestra profesión. Entonces, las normativas que protegen contra, voy a ir un poquito para atrás, las normativas que protegen contra estas desigualdades provenientes de las diferencias sexuales, digamos, cuando los varones sí podían, las mujeres no podían, lo mismo si vamos a analizar el acceso al trabajo, a la educación, al voto, a participar políticamente, en fin. Entonces, esas desigualdades se fueron trabajando producto de, entonces, el accionar social y también producto de las normas. ¿Que falta mucho? Sí, falta muchísimo. Claramente que falta muchísimo. ¿Sí? Bien, y este es un poco el desafío que traen entonces los autores con relación a, bueno, cómo pensar, ¿no? Esta desigualdad social, qué es lo que produce
en las sociedades, en las personas. Bien, entonces, dice, bueno, la desigualdad social y económica produce un efecto de exclusión moral. Efecto de la exclusión moral. Percibir a las otras personas que están en una condición de desigualdad social y económica respecto de mí o respecto del grupo al que yo pertenezco o en el que me muevo, con el que socializo, de una manera degradada. ¿Sí? Es decir, no concibo a esos grupos o a esas personas como semejantes a mí con el mismo valor moral. Y en realidad se va construyendo socialmente, y obviamente después las personas pueden asumir esa percepción social, que puedan no asumirla, esta percepción está reducida, ¿sí? Respecto de esta igualdad entre los seres humanos que plantean las normas. Cuando hablamos de igualdad, repito que no estamos hablando de la igualdad de que todos somos lo mismo, no, la igualdad es en términos de derechos, ¿sí? Siempre es en términos de derechos, la igualdad es la igualdad en el acceso a los derechos, ¿sí? Esta es la igualdad de la que hablan las normas. La igualdad de trato, la igualdad de oportunidades formales y reales, y materiales, ¿sí? Esta igualdad. Entonces, se produce con esta, eh, digamos, con esta percepción degradada de esos grupos, de esas poblaciones, se produce un efecto de exclusión moral. Entonces yo puedo decir, bueno, eh, yo considero que, o pienso que en realidad hay sectores que deben estar excluidos del trato digno, del trato igualitario, que no deben acceder a los derechos, ¿no? Esto se trata entonces de una percepción, de una construcción en mi conciencia, en mi sistema de ideas, en mi ideología, en mi percepción, dicen los autores, respecto de los otros, ¿no? Esa percepción moral degradada, reducida que tengo de nosotros, se traduce, se concretiza, se materializa en la realidad a través de dos mecanismos, dicen los autores. ¿Sí? En realidad habría mucho más para hablar, eh, pero bueno, vamos obviamente a concentrarnos en la propuesta de ellos, ¿no? Existe una masa, un grupo, que por supuesto es variable de acuerdo a la época y de acuerdo al país o a la región en la que focalicemos, una población de excluidos, de personas excluidas, que está excluida de los bienes, de los servicios, de los derechos. Y estos excluidos, estas poblaciones excluidas son invisibles, ¿sí? No tienen visibilidad pública, porque es la exclusión de la que viven, que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer oír su voz, ¿sí? De poder organizarse. Entonces, fíjense que podemos aquí hablar de la igualdad de oportunidades reales y materiales, porque ya tenemos en la ley, en la norma, tenemos planteado que las personas, todas las personas, tenemos derecho a la igualdad de oportunidades. ¿Sí? Esa igualdad de oportunidades, hasta ahora, ha quedado solo plasmada en un plano formal, legal, ¿sí? Jurídico, ya está en los tratados. Sin embargo, por lo que se trabaja y se lucha, las organizaciones de la sociedad civil, lo vamos a ver ahora más adelante, trabajan y abogan porque esa igualdad que tenemos en las normas se vea completamente materializada, o sea, efectivamente realizada. Entonces, a la igualdad le tenemos que agregar la igualdad de oportunidades reales, ¿sí? Efectivas, concretas, materiales, ¿no? Que es la deuda que todavía tenemos. Y esto se produce porque claramente, como ustedes saben, no voy a decir nada que aquí en esta sala no conozcan, existen personas, grupos, que concentran la mayor parte de la riqueza, personas o grupos en general muy, muy ricos, que no van a poder
ni en tres vidas consumir ese capital que tienen. Y hay grandes sectores de la población que no tienen condiciones de vida, de higiene, de alimentación, de vivienda, para nada digna. O sea, estamos lejos de pensar, ni siquiera tienen alimentación o vivienda, ¿sí? Entonces, hay una invisibilidad, ¿sí? No vemos a estos sectores excluidos. Hay otro proceso que es el de demonizar, ¿no? Se transforma en demonio a estas poblaciones cuando las poblaciones más precarizadas o marginadas comienzan a demandar, exigir al Estado, a la sociedad, por acceder a estas condiciones más dignas de vida, de acuerdo a los derechos que están regulados, ellos comienzan a ser percibidos como una amenaza, ¿sí? Como un peligro. Esperen que quiero ver. Ah, bien. No, no se graba la clase. No, no, ninguna clase se graba, Agustina. De todos modos, vamos a dejar el PowerPoint también, como la clase pasada. Entonces, proceso de degradar, ¿sí? De degradar, de excluir más todavía, demonizando, ¿no? Ese otro es el enemigo, es una amenaza a mi derecho, ¿no? Hay una idea, por supuesto que es errónea, respecto de que si se otorgan, si se otorgan condiciones de vida a los sectores excluidos, tal como lo plantean las normativas, esto va a implicar un retroceso o una merma, una disminución de los derechos para quienes, los sectores de la población que están gozando ya de la accesibilidad en la mayor parte de los derechos. Bien, esto no es así, ¿sí? Entonces, claramente que el hecho de que haya sectores excluidos tiene un sentido también, no es casualidad, no es porque sí, ¿sí? Eso tiene un objetivo, ¿no? Insisto, no es un error, ¿sí? De las políticas. Bien. Entonces, claro, cuando comienzan a hacer oír su voz, esto aparentemente constituiría una amenaza y entonces no aparece la represión a través de la violencia, ¿sí? Se recurre en muchas sociedades a la violencia para hacer acallar esas voces en la lucha de esos sectores justamente que están mostrando esta desigualdad, ¿no? La ponen a la vista y entonces se genera un mecanismo de represión a través de la violencia. Y por supuesto, su desvalorización. Entonces, hasta aquí vimos por qué las personas no respetan los derechos humanos de los otros, ¿no? Es que el tema es complejo, es largo, habría mucho para decir, pero la idea, no agotemos, no lo vamos a agotar a este tema, ¿sí? Vamos a seguir trabajando esto quizás de otra manera en el módulo 2, pero sobre todo en el módulo 3. Así que bueno, antes de pasar a este otro punto del texto de Elena Vieira y Scott Dupré, les pregunto si alguien tiene algún comentario, algún aporte, si tienen alguna crítica, por supuesto, bienvenida sea también para poder debatir, o alguien que disienta de todo esto, ¿no? Florencia, por supuesto, si quieren habilitar el micrófono no hay ningún problema. Al contrario, mejor todavía. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, muy buenas las charlas, voy siempre tomando apuntes. Y tenía entonces una última duda que fue como muy al final. Dijo que, bueno, la desigualdad social y económica, digamos, reduce la percepción de la desigualdad entre los seres humanos, justamente como está escrito. Y en una parte dijo algo así como que
que bueno, que esto puede suceder si se deja, digamos, como que si a esta parte de la sociedad se deja de lado, puede llegar a suceder incluso que no sé, un Estado, por ejemplo, una parte pequeña del Estado se deje, va, como sucede en Argentina claramente, o en cualquier país, pero así al extremo de dejar abandonado a un sector, por ejemplo, y que ya no, bueno, sucede en Canadá, por ejemplo, yo lo veo así en programas y demás, que hay una parte de la sociedad que se dejó de lado. Y bueno, puede llegar a suceder en un momento que ya todo de alguna manera se empieza a abandonar, como por ejemplo en Argentina, que eh, está todo bastante mal, digamos, de alguna manera. Claro. Bueno, creo que me enrollo un poco con todo, pero Está bien, está bien. Yo por lo menos creo haberte entendido. Ya me dirás vos si mi respuesta te satisface. Mirá, eh, a ver, estuve viendo en la primera y segunda clase que el Estado tiene responsabilidades de desarrollar políticas públicas para poder garantizar los derechos humanos que están contemplados en los tratados, ¿sí? También dijimos que Argentina, junto con otros países, tiene la decisión política de adoptar todos los tratados que van saliendo desde el ámbito universal de Naciones Unidas y de la ONU. Es decir, que el Estado es el responsable de garantizar los derechos. No se le puede pedir al sector privado que garantice derechos para toda la población, ¿sí? Recordemos que los derechos son universales. Entonces, claramente, el Estado tiene estas obligaciones porque están planteadas las normas y las normas forman parte de la estructura del Estado, ¿sí? Entonces, vivimos en un Estado, para nombrar a Argentina, que vos lo trajiste. Argentina, junto con todos los países de la región, tienen sistemas democráticos, no tienen sistemas eh, gobernados por reyes en otras partes del mundo, como en Asia, por ejemplo, que hay muchos países que están gobernados por reyes y que digamos, el poder se traspasa hereditariamente. No, en Argentina, junto con otros países en general del mundo occidental, hay un sistema democrático que implica entonces el gobierno de la población, que delega a sus representantes, ¿sí? Entonces el Estado estar en función o debería estar en función de garantizar los derechos de la población, porque esa es la función del Estado democrático, ¿sí? Esa es la función del sistema político democrático. Si tuviéramos otro sistema político, sería otra cuestión. Ahora bien, esto está estructurado entonces a partir de este régimen político de la democracia y con las normas que forman parte de la Constitución Nacional y que constituyen la norma suprema, que plantea que los derechos humanos son para todas las personas, ¿sí? Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales, etc. Ahora bien, el Estado no cambia, salvo a lo largo de muchos siglos, ¿no? O sea, el Estado, sí, sí, sí. Ahora bien, lo que cambian son los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos sí cambian cada 4 años, cada 6, depende de cada país, de las elecciones, que es justamente el sistema. Entonces, los gobiernos después se manejan de manera distinta con respecto a qué hacer con esas obligaciones. Hay gobiernos que tratan de cumplir, no digo de Argentina solamente, en general, hay gobiernos que cumplen más con el planteo de las normativas y con la función, digamos, de un régimen político democrático, que es justamente escuchar las voces del pueblo, porque justamente el Estado se construye para que el pueblo gobierne a través de sus representantes, ¿sí? Entonces, otros gobiernos tienen otras ideologías que se contraponen con las normas que construyen al Estado, ¿sí? Entonces, claramente, esto que vos ves de esta desigualdad, ¿sí? De esta desigualdad social y económica, que lo que hace es justamente degradar la condición de igualdad de los seres humanos, degradarla tanto en nuestra percepción como materialmente. Materialmente no pueden acceder a los bienes y servicios, a los derechos. Entonces, claramente sí tiene que ver con las políticas que lleven adelante los estados, pero sobre todo los gobiernos, ¿sí? Los gobiernos que son los que ejercen el poder del Estado. Los gobiernos son diferentes. El Estado sigue siendo
digamos, los estados cambian, ya lo vamos a ver en el módulo 2. Los estados van cambiando, pero no cambian cada 4 años, cambian durante periodos largos, ¿no? No sé si respondí tu consulta. Sí, profe, se entendió bien y además, bueno, fui, digamos, asociando lo que fuiste, bueno, fue una explicación muy, muy grata para mí y además fui tomando anotaciones y hay una parte que dijiste en donde se contraponen y ahí fue donde yo ya como que hice un clic y bueno, sí, sí, sí se aclaró la duda, así que muchas gracias. Sí, no, no sé si te quedó claro qué es lo que se contrapone. Se contrapone la estructura del Estado, estamos viviendo en un Estado de derecho, ¿sí? O sea, el Estado está regulado por nuestro sistema jurídico político. Hay normas que seguir. Luego los gobiernos las cumplen o no las cumplen, ¿sí? Bien, no solo se ahí ese abandono se hace parte de la dinámica social. Por ejemplo, en América del Norte la indigencia está tan normalizada que aún poniendo centros de apoyo y residencia deciden voluntariamente no ir. Sí, claro, hay mecanismos también de autoexclusión y desconfianza de los servicios que ofrece el Estado. Es decir, la discriminación a veces es tan grande de parte de la sociedad que los grupos discriminados, empobrecidos, ya asumen que no van a ser escuchados. Entonces, como por ejemplo pasa muchas veces cuando sufrimos algún delito y decimos, no, ¿para qué voy a ir a denunciar si ya sé lo que pasa? ¿Sí? Díganme si esto no les suena conocido, si lo han escuchado alguna vez, ¿sí? Entonces, esta idea de, bueno, está degradada los organismos del Estado, entonces, bueno, como dice acá la compañera, los centros de apoyo también deciden no ir porque hay justamente una dinámica muy compleja que además se enquista, ¿no? Se enquista la discriminación que se sufre. Bueno, ahí yo creo que te van a pasar, Marina, el enlace de la, de la asistencia, ¿sí? Bien, pues entonces a la otra parte del texto de la sociedad civil y derechos humanos. Dar algunas definiciones, tomando ciertos pensamientos diferentes, de qué entender por sociedad civil. Pero nosotros elegimos esta idea de sociedad civil, ¿no? La sociedad civil es aquella que está conformada por asociaciones y organizaciones que van a asumir diferentes formas, ¿no? Cuando decimos sociedad civil, estamos pensando entonces no en la sociedad en general, conformada por individuos, ¿sí?, aislados que se suman y se juntan y entonces dan una cantidad X de población. No, sociedad civil está pensada como un espacio de acción, ¿sí? De acción propuesto por diferentes asociaciones y organizaciones que trabajan precisamente para lograr que los derechos humanos sean realmente efectivos, ¿sí? Que se complete aquello que está en las normas, aquello que todavía está faltando, ¿sí? Porque, miren, voy a dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, en la Edad Media, para volver a otro periodo histórico y ver cómo se fueron transformando las condiciones de vida, en la Edad Media, por ejemplo, no se podía matar, había eh, posibilidades de matar a otros sin que haya sanción o castigo. Esto hoy no es posible. Esto no significa que hoy no se mate, que no se asesine a las personas. Por supuesto que sí, pero eso no debería quedar impune. Hay normativas que prohíben matar. Está contemplado el derecho humano a la vida para todas las personas y entonces eliminar la vida sin una causante de justificación eh, y constituye un delito y está penalizado. Y esto forma parte de los resultados de la acción
producida durante décadas y siglos de parte de la sociedad civil, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera clase que decíamos que los derechos humanos son conquistas de parte de la población, de la lucha para que las necesidades eh, sociales, las necesidades de todo tipo, que son compartidas, sean protegidas, ¿no? Entonces llega un momento de la sociedad, llega un momento de conciencia donde yo siento lo mismo que siente quien está al lado mío y luego conformamos una asociación o una organización y reclamamos protección, donde esa necesidad a la protección de la vida, a la protección de la libertad, a la protección contra la tortura, a la protección frente a la posibilidad de tener asistencia en mi salud si estoy enferma, si no tengo recursos, de posibilidad de educarme. Eso, todo eso en algún momento, esa necesidad que es compartida, eh, se transforma en un pensamiento, se llega a la conciencia. Tenemos conciencia de que esa necesidad debe ser contemplada, debe ser regulada como un derecho y debe haber políticas públicas que garanticen la mayor accesibilidad para todas las personas. Ese trabajo es el trabajo de precisamente la sociedad civil que está entendida como un espacio activo de la vida social de las personas, de asociaciones y organizaciones. Y entonces, estas asociaciones y organizaciones son diversas, tienen diferentes objetivos, tienen diferentes formas de trabajar en pos de los derechos humanos, pero en general a lo que se están refiriendo los autores es a las asociaciones y organizaciones que trabajan para lograr la accesibilidad a los derechos que están reconocidos, ¿sí? Y claramente vamos a encontrar entonces asociaciones que trabajan por el acceso, por ejemplo, por la protección de los derechos de la niñez, organizaciones que trabajan en contra de, digamos, de la exclusión del acceso a la vivienda o al trabajo, o a favor de la libertad de expresión, o que utilizan, por ejemplo, las herramientas jurídicas para demandar las vulneraciones del derecho, de los derechos. Es decir, hay diferentes formas de, de de presentarse estas organizaciones, diferentes formas de accionar socialmente y también diferentes estrategias, ¿no? Entonces, estas asociaciones y organizaciones claramente están trabajando no a favor de los grupos o de los sectores minoritarios que están en un lugar de privilegio, porque esos grupos no necesitan que haya asociaciones o organizaciones de la sociedad civil que trabajen para que defiendan sus derechos. Esos grupos han logrado desarrollar ciertas estrategias que no necesitan de otros, por el contrario, se aprovechan de para lograr esos lugares de privilegio. Entonces, ustedes deben conocer muchas personas renombradas a nivel internacional que concentran mucha riqueza, ¿sí? Y que claramente no necesitan de asociaciones que protejan sus derechos. Eh, Ahora bien, esto no quiere decir que disminuya la igualdad de oportunidades, para nada. Surge, ¿no? Estas asociaciones que promueven los derechos, no, porque venimos viendo, surgen porque hay un abuso del Estado, porque hay una ausencia del Estado en cuanto a las políticas públicas que deben ser desarrolladas, o porque hay condiciones o contextos que son estructurales, o sea, que vienen de larga data y que ya forman parte incluso de una dinámica social y que es tan fuerte que no la podemos ver y que la tenemos naturalizada, lamentablemente. Y otros contextos que son, y otras condiciones o contextos que son coyunturales, que son de un momento determinado y que luego desaparecen, ¿sí? Por esas condiciones estructurales o coyunturales, que se vulneran, disminuyen la garantía de derechos, ¿no? Entonces, las asociaciones aparecen también con más fuerza en contextos
estructurales o coyunturales donde la vulneración de derechos es más fuerte, es más grave. Bien, también se plantean en qué sentido entender la realización de los derechos humanos. ¿Sí? Plantea los autores que se trata de realizar los derechos humanos, tal como también ya lo hemos trabajado en clases anteriores, es un proceso, ¿sí? No es de una vez y para siempre. Es un proceso largo, continuo, y debe ser sostenido, porque fíjense que se han logrado accesibilidad a ciertos derechos, pero sin embargo hay muchos otros en los cuales no hay accesibilidad para la mayor parte del mundo. Entonces, es un proceso que está hablando de la necesidad de que haya normas, de que haya condiciones reales, materiales, para que se puedan concretar los derechos, ¿sí? Y en este proceso de la creación de normas, de generar estas condiciones de vida reales, efectivas, para que los derechos humanos efectivamente se disfruten y se gocen por toda la población, la acción de la sociedad civil es fundamental. ¿No? Imagínense que cada persona se quedara eh, frente al Estado sin que haya una organización, sin que exista la fuerza de una organización que pueda plantear un freno a los abusos, que pueda luchar justamente para frenar esos avasallamientos, ¿no? No solamente del Estado, también del mercado y de otros sectores, como ya les vamos a ver. Bien, entonces teníamos que, para realizar los derechos humanos, la sociedad civil que, lleva adelante diferentes tipos de acciones. Son los aspectos de estas acciones. Tenemos, primero, la necesidad de un discurso plural. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de discurso, no es solamente la voz hablada, el discurso también es el discurso escrito, puede ser el discurso de una institución, por ejemplo, el discurso de la facultad del UFAPIC, el discurso de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, cuál es la perspectiva que tiene, ¿no? Esto es, decir, un discurso, un posicionamiento político, un posicionamiento teórico, no es solamente me paro frente a un atril con un micrófono y hablo. O sea, el discurso es entendido en ese sentido. El discurso tiene que ser accesible para la diversidad de perspectivas. No hay una sola perspectiva de cómo accionar para concretizar los derechos humanos. Hay diferentes formas de interpretar, ¿sí? Incluso muchos derechos entran en coalición, ¿sí? Se chocan a veces y hay tensiones sociales frente a los derechos que de un grupo junto con los de otros que parecieran colisionar o que efectivamente colisionan, ¿no? Entonces, bueno, cómo se negocia esa tensión? ¿Cómo se dialoga entre las diferentes personas involucradas? Este es un aspecto fundamental, el diálogo, incorporar la diversidad de perspectivas para que los derechos humanos sean efectivos realmente y no queden solamente en la norma. Entonces, la pluralidad de perspectivas y el diálogo es fundamental. Lo que mencionan es la injusticia pública. ¿Qué quieren decir con esto? Quieren decir que, como sabemos, hay situaciones de injusticia, ¿sí? Es lo que venimos comentando. Injusticia porque si bien tenemos normas que hablan de la igualdad de oportunidades materiales y reales, si bien tenemos un Estado que debe cumplirlas, sin embargo, y hay poblaciones, sectores muy pequeños que son muy, muy ricos, y hay enorme cantidad de poblaciones que viven situaciones de extrema injusticia. ¿Sí? Entonces, la injusticia pública, este aspecto de las acciones de la sociedad civil, es canalizar, ¿sí? Es dar a conocer
las injusticias que viven grupos o personas, ¿no? Es hacerlas visibles, es permitir que se canalice la voz de quienes están en esa condición de exclusión y de invisibilidad. Entonces, en este sentido, las, las asociaciones civiles, a través de las acciones, lo que hacen precisamente es proponer políticas públicas al Estado, ¿sí? Y realizan muchas acciones para ser visibles, muchas acciones, ¿sí? Desde petitorios, firma de petitorios, desde movilizaciones, desde este, propuestas de cambio de normativa, bien, así visible, ¿no? Muchas acciones diversas que seguramente ustedes conocen también de su vida cotidiana. La protección del espacio privado. También las acciones de la sociedad civil están encaminadas o pueden estar encaminadas también a que las personas de manera individual puedan sentir que hay un espacio que está protegido de las intervenciones del Estado y del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone freno a esta invasión del ámbito personal, del espacio privado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nos podamos expresar igual, poniendo un límite a la injerencia, ¿sí? Del Estado y del mercado en nuestro espacio privado, ¿sí? Es el relativo a la participación directa en los sistemas legales y políticos. ¿Sí? Entonces, claramente, también como lo hemos dicho en las primeras clases, las organizaciones de la sociedad civil impulsan, muchas de ellas, porque tienen competencia, o sea, porque tienen la experticia, la capacidad de accionar o teórica para hacerla, también impulsan normas de derechos humanos, ¿no? Inciden en el Estado, inciden en los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, también políticas, también para que se hagan efectivas las políticas públicas, para que las leyes eh, que existen puedan ser ampliadas, puedan ser modificadas, ¿sí? Es decir, se impulsan grandes transformaciones en los sistemas políticos y legales, ¿sí? Trabajan, por ejemplo, con representantes que están en el Congreso Provincial, en el Congreso Nacional, no sé, porque dije Naciones Unidas y la OEA, pero también en los sistemas locales, ¿no? Nacionales. Y el último aspecto que mencionan es conducir la innovación social, ¿sí? Y la innovación social tiene que ver precisamente con que el mundo se transforma, a veces más rápido, a veces más lento, pero estamos viviendo en un mundo donde las tecnologías de la comunicación hacen que las relaciones sociales o la forma en que nos vinculamos se transformen de un modo muy rápido, ¿no? Entonces, también es un objetivo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil construir nuevas maneras y accesibles para encontrar, bueno, cómo revertir esas situaciones de desigualdad, ¿no? De injusticia. Entonces, también la sociedad civil también participa de manera renovada, ¿sí? Con acciones renovadas justamente para conducir que el panorama actual o la forma de sociedad que estamos viviendo, que se ha construido, también garantice derechos. Bien, en síntesis de este apartado, entonces decir que la sociedad civil tiene un rol fundamental en la vigencia de los derechos humanos, a través de las normas, a través de las políticas públicas, que justamente es la sociedad civil, porque todas las políticas, fíjense ustedes, que claro que es esto, las políticas están dirigidas para la población, no están dirigidas eh,
a un universo extraterrestre. No, no, están dirigidas para la población de la Tierra, y sea que provenga de Naciones Unidas o de la OEA, están dirigidas para toda la población mundial de la región. Si las normas vienen del Estado, de un Estado, están dirigidas a la población. Entonces, es la población también la que tiene responsabilidad de participar, de accionar, de actuar para crear esas condiciones que permitan hacer efectivos los derechos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Porque la población destinataria de esas políticas es la sociedad civil. Entonces, ¿cómo no participar? ¿Cómo no actuar? ¿Cómo no accionar para que las cosas sean mejores? Sean mejores en términos de reducir la desigualdad y reducir la injusticia. También promueve el discurso que legitima entonces eh, las normas al incluir a los grupos que están marginalizados, ¿no? O sea, la sociedad civil también entonces desarrolla este discurso que permite hacer visible a los grupos invisibilizados, canalizar la voz de los grupos que están silenciados, ¿sí? Y también, bueno, lo último que estuvimos trabajando son las diferentes estrategias que se plantean las organizaciones en función de su experiencia, del objeto que reúne a esa organización, cuál es la problemática que convoca a ese grupo, a esa asociación, y también cómo esas distintas estrategias varían en función de la coyuntura, es decir, del contexto del momento. Bien, damos por finalizado eh, el texto de Elena Vieira y Esponto Press. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún aporte, alguna crítica? Sí, gracias, Verónica, por avisar. No hay comentario, aportes. Vamos a seguir entonces con el próximo punto. Ustedes ya han visto, hemos mencionado en la primera clase, han trabajado con Barbie el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que para hacerlo mucho más corto al nombre, cuando yo me refiera a este pacto, voy a decir el PIDES, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué nos interesa trabajar el artículo 15 de este pacto? Bueno, Profe, justamente, sí, perdón por interrumpir. no, Tenía por una favor, duda sobre los pactos. sí. Para el parcial, digamos, ¿hay que estudiarse el pacto todos los artículos? O más que No, nada lo que, por ejemplo, está en la guía, que es relacionar entre sí. claro, claro, sí, sí. No, 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 no. No, porque eso sería estudiar de memoria. Verónica habló, ¿no? Yo estoy confundida. Quien haya hecho la pregunta. Se me fue No, yo, Verónica. Verónica, perfecto. Bueno, Verónica, Sí, mirá. No, no, porque pedir que estudien los artículos es pedir estudiar de memoria. Y hay algo que nosotras nunca vamos a pedir, es que estudien de memoria, que se entienda lo que se entiende. Entonces, los textos se han trabajado en el trabajo práctico, y ahí están contemplados los derechos, y la idea es que ustedes tengan una idea general de los derechos también, ¿no? Que hemos claro, mencionado en la claro. primera clase, cuáles, digamos, que existen estos derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, ¿sí? Pero no estudiar de memoria los pactos, y además, acá tienen una referencia concreta en relación con un aspecto que para nosotras es relevante. ¿Por qué el artículo 15? Vamos a ver en qué medida esto tiene relevancia para la carrera de diseño, ¿sí?
Fíjense, entonces, bueno, el PIDES, entonces, pertenece al ámbito universal de Naciones Unidas y fue dictado en 1966. Y Argentina lo incorpora en nuestra legislación a partir de 1986, post dictadura cívico-militar. El artículo 15 de este texto se refiere a los derechos culturales, mejor dicho, al derecho a participar en la vida cultural. Entonces, la vida cultural la vamos a entender de una manera amplia, ¿sí? Para esta asignatura vamos a entender la vida cultural o la cultura de una manera amplia. ¿Qué implica esto? De una manera amplia. ¿Es comprensiva de qué? Bueno, comprensiva de los aspectos religiosos, de los aspectos políticos, sociales, artísticos, ¿sí? De muchos aspectos, ¿sí? Entonces, cuando se habla de participar en la vida cultural, la cultura no la vamos a pensar como igual a eh, el arte, ¿no? El arte es un componente de la vida cultural, pero la vida cultural o la cultura o los derechos culturales excede en mucho el arte, ¿sí? Entonces, participar en la vida cultural es un derecho, como todos estos, para todas las personas, y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Es decir, que todas las personas tenemos este derecho. Les pregunto a ustedes si pueden escribir o habilitar el micrófono. ¿En qué le pueden encontrar relación en la carrera de diseño gráfico de gozar del progreso científico y de sus aplicaciones? ¿Qué se necesita para trabajar como diseñador o diseñadora gráfica? Además de la formación específica, ¿no? Que tenga que ver con esto, con el progreso científico, con sus aplicaciones, y aquí incluimos el desarrollo tecnológico. ¿Qué parece ustedes? La tecnología, claro, porque ustedes necesitan la tecnología. Primero porque es parte del día a día y con lo que más trabajamos también, además de libros y demás, hoy en día se trabaja con eso. Y justamente para diseñar también es importante tener una parte manual, una parte de investigación también de libros y eso, porque justamente es gente que escribió sobre eso, que investigó sobre eso, pero además también la investigación propia en el Internet y además son todas herramientas, entonces justamente es avanzar para estar Claro. más en contacto. Bien, bien. Bueno, acá estoy leyendo entonces los comentarios en el chat, claro, porque son herramientas para crear diseño, porque claramente son herramientas que tienen que ver con el desarrollo. Son herramientas tecnológicas que se desprenden de un desarrollo científico, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que está planteando este pacto, si el PIDES, es que todas las personas, y los estados reconocen el derecho a todas las personas, no solamente a participar en la vida cultural, sino a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, ¿sí? Que sería muy difícil realizar un diseño gráfico hoy, en la sociedad de hoy, que es una sociedad totalmente digitalizada y tecnológica, sin contar con la posibilidad de acceder a las consecuencias de ese desarrollo científico y tecnológico. Bien, al otro inciso, el otro punto del inciso 1. El Estado, los estados, y todos los estados que firman este tratado, se benefician, no, perdón, reconocen el derecho de todas las personas a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor, ¿sí? Bien, tiene que ver con el diseño. A ver qué relación le encuentro. ¿Cómo se llama esto? Porque tienen que pensar que estos términos que utiliza el pacto
antiguo, porque es de 1966, ¿sí? Entonces hoy se le llama de otro modo, ¿sí? Pero seguramente le vamos a encontrar el modo en el que se le llama ahora esto de la protección de los intereses morales y materiales por las producciones científicas, literarias o artísticas. Obviamente la gente que hace diseño gráfico no hace una producción literaria. ¿Qué tipo de producción hace? Claro, sería el copyright son los derechos de autor y autora. O sea, es la protección de todos los diseños que ustedes realicen, que sean protegidos, que sea protegido el derecho de su autoría. Esos son los intereses morales y materiales de las producciones que ustedes realicen en el marco de su profesión, de su futura profesión, ¿sí? De su futura profesión, no necesario, de todo lo que ustedes puedan producir ahora, ¿sí? Que eso esté protegido, o sea, lo que se llama el derecho de autor o autor, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Bueno, también los estados, vamos al inciso 3. También los estados se comprometen a respetar la libertad de las personas para la investigación científica y para la actividad creadora, que esta última parte es lo que nos interesa para la carrera de diseño, la actividad creadora, poder expresarse, poder participar, que sea protegido el resultado de esa actividad creadora, pero que también sea respetada la actividad creadora. También, obviamente, los estados están reconociendo qué importancia que tiene el desarrollo de las relaciones internacionales respecto de las cuestiones relativas a la ciencia y a la cultura, ¿no? Cómo debe que los estados deben fomentar las relaciones internacionales y la cooperación internacional. Bien, ¿hay un comentario sobre el pacto? Convención, entonces vamos a pasar a la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Esta convención es una convención más reciente, tiene otro lenguaje porque es de este siglo, ya 2005, y Argentina la incorpora en nuestro ordenamiento a partir del año 2007. Está vigente esta convención por esta ley del Congreso, es decir, que todo lo que está planteado aquí forma parte de una norma fundamental, una norma superior, ¿sí? Entonces, bueno, esta convención se plantea objetivos, entre ellos, por ejemplo, el de promover la diversidad de las expresiones culturales, y justamente aquí también es pertinente la profesión que están estudiando, porque alguien que produce un diseño, gráfico en este caso, o cualquier diseño, también va a responder a la cultura del contexto en el que está o a la cultura del contexto para el cual va a producir esa expresión cultural, esa expresión gráfica, ¿no? Es decir, se necesita que la expresión gráfica sea correcuja aspectos de la cultura a la cual va dirigida. Con respecto al principio rector, tiene varios principios rectores, es decir, varios principios que son relevantes en esta convención y que dan un marco ético. Hay un principio que me pareció importante para compartir, que tiene que ver con la, la obligación de promover la diversidad cultural y que solamente promoviendo la diversidad cultural y respetando esa diversidad cultural, se van a garantizar los derechos y las libertades, en este caso la libertad de expresión, ¿sí? A través de un diseño gráfico se garantiza la libertad de expresión. La expresión
de quien está produciendo ese diseño, ¿sí? Entonces, es relevante este punto para ustedes, sentir, digamos, no sentir, saber que hay una norma fundamental en Argentina, en nuestro país, que está protegiendo la libertad de expresión respecto de las expresiones culturales, ¿no? De las expresiones artísticas. En el caso del diseño gráfico, que muchas veces está vinculado también a las expresiones artísticas. En respecto a los derechos y las obligaciones, sobre todo las obligaciones que tienen los estados, esta convención plantea que los estados tienen que adoptar determinadas medidas para proteger esa diversidad de las expresiones culturales. Es decir, tienen que tomar un posicionamiento activo en esa defensa de la libertad de las expresiones culturales y de la diversidad de expresiones culturales, ¿sí? Y entre las medidas que deben tomar son medidas, además de las normativas, medidas de apoyo financiero, por ejemplo, para los sectores que están en una condición desfavorecida en cuanto a la posibilidad de respeto de sus expresiones culturales, medidas para la igualdad de oportunidades y medidas de protección de las producciones y creaciones artísticas. Vamos a ver ahora algunos conceptos que están planteados en esta convención. Esta convención tiene definiciones diversas sobre algunos puntos que les puede resultar de interés. Fíjense, están nombradas ahí, no las vamos a ver todas. Define qué es la diversidad cultural, define qué es contenido cultural, expresiones culturales, actividades, bienes y servicios culturales, industrias culturales e interculturalidad. Y cuando ustedes necesiten conocer o apoyarse en una norma de superior jerarquía, como es esta convención, sepan que entonces ustedes pueden contar con definiciones aquí que el Estado debe respetar. Ahora bien, vamos a ver de todas estas definiciones que están contenidas en la convención, vamos a ver tres. Contenido cultural incluye entonces la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales, ¿sí? O que expresan esas identidades culturales, ¿sí? También vamos a ver entonces las expresiones culturales, ¿sí? Hablamos mucho de las expresiones culturales. Bueno, obviamente son las expresiones que poseen un contenido cultural y que son consecuencia de la posibilidad de las personas o de los grupos de crear, ¿sí? De crear contenido cultural, de crear contenido artístico. Entonces, las expresiones culturales son, digamos, responden o resultan de esa actividad creadora de las personas, de los grupos o de la sociedad. Y actividades, bienes o servicios culturales transmiten expresiones culturales independientemente de que tengan o no un valor comercial, ¿sí? Independientemente del valor comercial que tenga, ¿sí? Puede ser que tenga muy poco valor comercial, que tenga mucho o que directamente no tenga ningún valor comercial, pero igualmente pueden ser actividades, bienes y servicios culturales, ¿sí? Y las actividades culturales eh, pueden constituir una finalidad de por sí, en sí misma, o más bien una actividad cultural puede contribuir a la producción de bienes y servicios culturales que se perpetúen en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver adelante, en el módulo 2, algunas expresiones culturales que pueden tener una finalidad por sí misma, o bien, bueno, pueden contribuir a la producción de bienes culturales, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a tomar un ejemplo que corresponde con la profesión de ustedes y un ejemplo que no se corresponde con el profesor. Por ejemplo, una producción cultural puede ser
generar un museo, generar un espacio de actividad lúdica para niños y niñas, o un monumento histórico, ¿sí? Entonces, un monumento histórico, bueno, tiene una finalidad en sí mismo, que es recordar y que no se olvide en la memoria colectiva esa persona que está allí en el monumento, o ese monumento se ha realizado en un lugar específico, en un espacio específico, producto de algún evento que haya ocurrido allí, y entonces se quiera marcar un hito, ¿sí? Se quiera hacer señalizar ese lugar en función de que la sociedad recuerde que allí pasó algo relevante para toda la comunidad. Ahora bien, contribuir entonces a la producción de bienes y servicios culturales para el futuro, bueno, por ejemplo, puede ser algún diseño gráfico que no tenga una finalidad en sí misma, sino que justamente pretenda, eh, vamos a hablar en términos de lo que venimos trabajando en la clase de hoy, ¿no? Para no irnos de tema. Por ejemplo, un diseño gráfico que muestre, bueno, precisamente, o que denuncie alguna desigualdad, alguna injusticia, o sea, que promueva la producción de bienes culturales, como puede ser, por ejemplo, la creación de una conciencia de que la sociedad tiene que estar comprometida, de que debemos visibilizar, ¿sí? Entonces, bueno, son el diseño del nunca más, claro, bueno, por ejemplo, ahora que traen el tema de una cosa, por ejemplo, ¿por qué se crea un museo de la memoria? Bueno, justamente para recordar los delitos de lesa humanidad cometidos, para que la sociedad no olvide. Entonces, esos son servicios culturales o bienes culturales que tienen una finalidad que no se agota en sí misma, sino que es generar conciencia. Bien, entonces, y hay otros diseños gráficos sobre el tema del nunca más que ya lo vamos a ver en el módulo 2. El último, a ver, esperen que quiero revisar, me parece, no, sí, esto ya lo vimos, entonces trabajamos el pacto, el artículo 15, que se refiere entonces a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico para ustedes, que fundamentalmente y tecnológico, que tiene que ver con acceder a recursos tecnológicos que les permitan a ustedes desarrollar su profesión de diseño gráfico, la protección de las producciones que ustedes hagan, bien. Y por último, de aquí lo que me parecía más relevante es que se respete la libertad de la actividad creadora. Bien. Luego, sigue esta convención, perfecto, que esta convención la tienen también como bibliografía obligatoria, y este es el último texto que también tienen en la bibliografía obligatoria, y con la clase entonces ya de la semana que viene concluimos el módulo 1, ¿sí? La clase de la semana que viene va a ser una clase práctica donde va a haber diferentes propuestas que va a ser Bárbara para reforzar, ampliar y retrabajar todo esto, ¿sí? Ponerlo como en unas imágenes más concretas, ¿sí? Imágenes más concretas me refiero a imágenes mentales. Bien, vamos a ver este informe. Primero, comentar y explicar un poquito a qué nos referimos cuando decimos el informe de la relatora especial, o sea, quién es esta mujer, qué hace, por qué está diciendo esto. Bien, a ver, vieron que el PIDES, el pacto que se refiere a participar en la vida cultural, en la protección de las creaciones artísticas, de la actividad creadora de las personas, que es lo que van a hacer ustedes, es del año 1966 de Naciones Unidas. Y los términos, las
el propio contenido de la normativa es muy acotado, porque en general los tratados, si bien son un poco largos, tienen muchas cosas para decir, pero cuando desarrollan cada derecho es bastante acotado. Entonces, Naciones Unidas tiene determinadas personas expertas que van cambiando con los años, pero contrata a personas expertas en una determinada temática para que investiguen qué pasó en el mundo luego de que se sancionó los tratados, para que investigue cómo se está cumpliendo los derechos en el mundo. Entonces, así como hay una relatora, una persona experta contratada por Naciones Unidas para que emita un informe sobre cómo debe comprenderse los derechos culturales, cómo debe comprenderse la diversidad cultural y cómo está relacionado esto con la característica de universalidad de los derechos humanos. También existen personas expertas en Naciones Unidas que informan cómo se está garantizando, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vivienda, el derecho a participar en la vida política, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Es decir, como personas que actualizan, amplían el criterio de interpretación de ese pacto, de ese tratado, porque es muy escueta la calificación, la enunciación, perdón. Entonces, y además, porque fíjense la cantidad de años que ha pasado desde 1966 hasta casi un poco menos de 60 años ha pasado. Y el mundo ha cambiado muchísimo. El mundo es nuestro. Personas expertas lo que hacen es investigar, analizar qué es lo que pasa en el mundo en relación con la experticia que tienen. En este caso, Karima Benoune es experta en derechos culturales, y luego de analizar, elaboran un informe que está avalado por Naciones Unidas para que los estados que tienen aprobado el pacto, el PIDES, ¿sí?, sepan cómo deben conducirse para poder garantizar el derecho de participar en la vida cultural, el derecho a que las expresiones culturales sean respetadas, a que sea protegido los derechos de autoría, ¿sí? ¿Cómo debe hoy, el mundo de hoy, ¿sí?, del siglo XXI, entender la relación entre los derechos culturales, la diversidad cultural y la universalidad de los derechos humanos? Entonces, es un informe un poco largo, es muy interesante, y aquí solamente vamos a ver un aspecto que nos parece interesante e importante para bueno, personas que están estudiando en la universidad, que puedan preguntarse y poner en la conciencia preguntas relativas a esta problemática de la universalidad de los derechos humanos, pero sin embargo existe diversidad cultural. ¿Qué pasa allí? Pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad cultural? Y, por otro lado, cuando tenemos que una de las características fundamentales de los derechos humanos es la universalidad, es decir, que todas las personas tienen derecho a ser respetadas, la igualdad de trato, que no haya discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos diversidad cultural que se relaciona con esos derechos de una manera distinta, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente en breves párrafos esta tensión, ¿sí?, esta tensión, ¿sí?, que puede presentarse y que de hecho se presenta
cuando se trabajan con derechos humanos y cuando se trata de tamizar los derechos humanos con la diversidad cultural. Entonces, lo que ella ha observado es que en muchas regiones del mundo se ha utilizado la excusa de no respetar los derechos humanos, algunos derechos humanos, o para algunas personas, o para algunos grupos de personas, que no se han respetado, usándose, ¿sí?, esgrimiendo el argumento, la excusa de que no se van a respetar tales o cuales derechos, o que esos derechos no se van a aplicar para tales grupos de personas, porque no se corresponde con las expresiones culturales o con la cultura de esa región o de ese país. ¿Se entiende esto que estoy explicando? No sé si estoy siendo clara en esta primera parte. ¿Lo repito? Profe sería, sí, profe, lo repito, o sí, profe, se entiende. Bueno, por las dudas lo voy a decir así, aprovechamos el tiempo. Mira, hemos visto que, se lo podés repetir, perfecto, hemos visto, ¿no es cierto?, que una de las características de los derechos humanos es la... Claro, sí, por supuesto, yo también a veces me pierdo, incluso dando clases también. Que una de las características de los derechos humanos es eh, no, la universalidad, ¿sí? Todas las personas somos titulares de los derechos. Tenemos derecho al mismo respeto, al mismo trato. Bien. Sin embargo, lo que observó esta especialista de Naciones Unidas es que en algunas partes del mundo se utiliza la excusa de no garantizar o de no respetar los derechos humanos para determinadas personas o determinados grupos, se utiliza la excusa para esa vulneración de derechos, se utiliza la excusa de que la cultura de esa población, de ese país, de esa región, no puede garantizar esos derechos para determinadas personas o grupos. No los puede garantizar porque tiene una cultura que no le permite respetar los derechos, esos derechos humanos o esos derechos humanos para determinada población, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, en, en todos los países que tienen firmados los tratados, ¿sí?, que tienen firmados los tratados de derechos humanos, se plantea que las personas tienen la posibilidad de elegir, vamos a hablar, bueno, ese es un ejemplo, ahora vamos a ir, pero vamos a ir a un ejemplo, no es de los países árabes, porque siempre vamos a recurrir a los países árabes y entonces a eso nos complica porque parece que las violaciones a los derechos se dan en los países árabes y en los nuestros no. Pero sí, en los países árabes sí, con los derechos de las mujeres, claro, con los derechos de las mujeres, con los derechos, por ejemplo, o sea, es un delito las relaciones entre personas, las relaciones amorosas y sexuales entre personas del mismo sexo, y eso obviamente es sancionado con pena de prisión o con la muerte. También el adulterio, por ejemplo, el adulterio para las mujeres es castigado con violencia y no para los varones, ¿no? Entonces, la excusa que se utiliza es la de, bueno, pero esta es nuestra cultura. Bien, vuelvo al ejemplo que quería dar que está cercano a nuestro territorio. Por ejemplo, eh, bueno, no garantizar la educación sexual integral, que es un derecho humano que está contemplado en las normativas de derechos humanos, por una posición religiosa, ¿no? Y entonces, bueno, esto claramente responde a la diversidad cultural, porque la religión es un aspecto cultural. Pero sin embargo,
todas las personas tenemos derecho a la educación, a la información. Entonces, ahí hay una colisión, no se puede argumentar que yo no voy a enseñar cómo protegerse frente a la violencia, frente a las propuestas sexuales inadecuadas o abusivas, enseñar eso justamente por una cuestión religiosa. Vamos a otro ejemplo que también ha sido motivo de debate profundo en nuestro país y en países de la región. Algunas comunidades culturales tienen como tradición, como costumbre cultural me refiero, que las niñas, luego de su primera menstruación, sean iniciadas sexualmente por un adulto, por un varón adulto de la comunidad, de su etnia. ¿Sí? Entonces, esto claramente es un aspecto cultural, pero viola derechos, ¿sí? Viola derechos de las personas, y en este caso de las niñas, a elegir, primero que son niñas, ¿sí? Niñas que no están eligiendo, y entonces se impone una relación sexual de manera prematura y a través claramente es una violencia. Entonces, los derechos culturales, dice la especialista, no son lo mismo que el relativismo cultural. O sea, la cultura no puede ser utilizada para vulnerar derechos humanos. O sea, los derechos culturales son derechos humanos. Ahora bien, no todos los aspectos de una cultura, no todos los aspectos de una cultura son aspectos que deben ser respetados. No digo las culturas, porque no lo dice la experta. ¿No? La diversidad de culturas debe ser respetada, pero esto no significa que no se pueda trabajar o que no se pueda llamar la atención a esas culturas que tienen aspectos que gravemente vulneran los derechos de determinada población, ¿no? Entonces, por eso, bueno, Naciones Unidas ha recomendado a través de muchos informes que justamente se eliminen esas discriminaciones y esas formas de represión y de violencia que tienen que ver con las diferencias sexuales, de género, de identidad de género, y etcétera, etcétera, ¿no? Religiosas. Entonces, los derechos, la cultura nunca puede usarse para justificar la violencia o la discriminación, ¿sí? Tampoco para imponer identidades o prácticas a las demás personas, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo, una población que tiene una mayoría religiosa X, o musulmana, o católica, etc., tiene una mayoría religiosa, intenta imponer esa mayoría religiosa a otro sector de la población minoritario que tiene otra expresión religiosa. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la práctica o en el genocidio, cuando eh, el sector musulmán de la población, de los turcos, quiso imponer a la población católica, bueno, su religión musulmana, y entonces empezó a excluir a la población armenia, generando un genocidio, ¿sí? Interesante, pero nos vamos de tema si damos más detalles. O lo mismo, la población cuando se impone la cultura, cuando se impone la religión cristiana, sectores de la población, como ocurrió, por ejemplo, en toda América, en toda la región de América, ¿sí? El catolicismo, excluyendo las otras formas de expresión religiosa que tenían los pueblos que habitaban esas tierras. Entonces, se contrapone la diversidad cultural, ¿sí? Presten atención a esta pregunta. ¿Se contrapone la diversidad cultural con la universalidad de los derechos humanos? Bueno, hay una tensión, por supuesto, pero ¿qué dice esta relatora?
Bueno, dice que no, que justamente el respeto de la diversidad cultural y de los derechos culturales es una condición absolutamente indispensable para hablar de la universalidad. Porque si no se respetara la diversidad cultural, significa entonces que se está proponiendo que una cultura se asuma como una cultura hegemónica, dominante, que se imponga al resto del mundo. ¿Sí? Y eso justamente es lo que se quiere evitar, porque lamentablemente es lo que ha ocurrido durante muchos siglos, ¿sí? La cultura europea imponiéndose al resto del mundo. Justamente para evitar eso es que se plantea que la diversidad cultural es una condición indispensable para comprender, para entender, para hacer viable la característica de universalidad de los derechos, ¿sí? Por supuesto, la defensa de los derechos culturales siempre debe ser pensada de conformidad con las normas de derechos, ¿sí? Con las normas internacionales. Entonces, la defensa de los derechos culturales significa la defensa de la universalidad. Y la universalidad solamente es posible si se respeta esa diversidad cultural y los derechos culturales. Ahora bien, esto no significa que todo lo que propone una cultura es respetable. Sin ir más lejos, la cultura occidental, hace décadas atrás, proponía que las mujeres no podíamos acceder a una serie de derechos, que sí ya accedían los varones por las propias normativas. Y ese aspecto cultural se trabajó y se sigue trabajando para ser eliminado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la diversidad cultural? Bueno, tenemos esta idea de que la cultura se refiere entonces a el aspecto étnico o religioso, ¿no? Al aspecto de la nacionalidad, ¿sí? O de la comunidad tradicional. No, claramente que es esto, que lo incluye, pero no es solamente. La diversidad cultural no se agota ni en la pertenencia étnica ni en la religión, ¿sí? Incluye toda la diversidad humana. Y es en este sentido en el que vamos a comprender y a entender la diversidad en esta asignatura, ¿sí? La diversidad que forma parte del título de la materia. Entonces, la diversidad es la diversidad del origen étnico, de religión, la que se deriva del género, del sexo, de la edad, de la forma en que las comunidades, los pueblos se relacionan con la naturaleza, que también es diversa, la situación económica y social, la opinión política, el origen geográfico, que también produce claramente diversidad en las descripciones culturales de ese origen geográfico, la migración, bueno, las formas de mezcla social, ¿sí? Así como también, bueno, la diversidad de expresiones culturales, etc. Entonces, una cosa es la diversidad cultural y otra cosa es el relativismo cultural. El relativismo cultural quiere decir que entonces todas las culturas son válidas, o mejor dicho, que todos los aspectos de una cultura son igualmente respetables y válidos. No, eso es relativismo. Y este informe plantea que una cosa es el relativismo y otra cosa es la diversidad cultural, ¿sí? No todos los aspectos, insisto, no todos los aspectos de una cultura deben ser respetados. Hay que trabajar para eliminar aquellos aspectos de la cultura que atentan contra la vigencia de los derechos humanos. Entonces, dice, la teoría cultural y la negativa a reconocer algunas categorías enteras de derechos, como son los derechos, por ejemplo, económicos, sociales y culturales, eh, van a reconocer que estos derechos son derechos humanos, ¿sí? Que tienen que ser protegidos. Este tipo de enfoque, reconocer que por ejemplo, el derecho a participar en la cultura, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, tienen menos valor
que otros derechos, que por ejemplo los derechos civiles o políticos, es un enfoque que atenta contra la integralidad y la interdependencia de los derechos y también con esta idea de universalidad, así que no se puede aceptar. Por ejemplo, la tolerancia de la pobreza extrema o la dificultad de muchos sectores de la población para acceder a la atención médica, a la salud, ¿sí? En nombre de los mercados, dice la relatora, bueno, justamente una forma de justificar la discriminación en nombre de la cultura, ¿sí? No, porque si bueno, la salud es un derecho humano, tiene que ser garantizada para todas las personas, no solamente para aquellos que pueden pagar una obra social, una prepaga o una consulta privada. O sea, tiene que ser, entonces, eh, impedir el acceso de una parte de la población en función de los mercados. Cuando dice así, en función de los mercados, en nombre de los mercados, se está refiriendo justamente a esta desigualdad económica que hace que en algunos países, como la salud no es un derecho garantizado por el Estado, entonces mucha población queda desprotegida totalmente, ¿no? Entonces, esto no puede ser planteado, bueno, esta es nuestra cultura, y entonces no vamos a garantizar el derecho a la atención médica para toda la población. Bien, bien, con esto ya damos por finalizado. Sí me gustaría ahora, en estos minutos que nos quedan, también habilitar las preguntas, comentarios, preguntas de todo tipo. Bueno, ya se están yendo. Entonces recuerden, la semana que viene tenemos la clase de trabajo práctico y luego de Profe, eso va... Sí, perdón por interrumpir. no, Tengo una acta porque se me cortó Zoom, me están dando mal internet. Hay una parte en la que estábamos hablando de con esto, un día de informe sobre algunos derechos, por más que sean de otra cultura, no significa que puedan, digamos, como dejar de que otros derechos no sean funcionales, digamos. Como, como que estaban hablando, por ejemplo, de las culturas árabes. sí, pero no toda la cultura, sino aspectos de la cultura, determinados aspectos, No, claro, eso. Bueno, determinados esa aspectos. parte se me cortó Bien, y después ustedes, pasaron allá a la diversidad, no sé qué dijeron ahí. bien, perfecto. Que algunas culturas se excusan para decir que no van a cumplir o respetar ciertos derechos humanos en función de que su cultura es de determinada manera y que entonces no les permite, por su historia, por su tradición, no, justamente por su cultura, respetar determinados derechos o respetarlos para determinadas personas. ¿Sí? Entonces, lo que dice Naciones Unidas a través de este informe de la redactora es: no puede excusar un país o una cultura, no se puede excusar diciendo no vamos a respetar estos derechos humanos porque nuestra cultura se contrapone o no está contemplado en esta cultura. O sea, no es una excusa alegar derechos culturales para violar derechos humanos o para justificar la violencia y la discriminación. Hay que respetar la Sí, sí, eso diversidad. lo entendí, lo entendí. El tema yo decía que cuando pasaron de que estaban hablando de eso y pasaste a la otra diapositiva que estaban hablando de diversidad, se me cortó, entonces no sé cómo empezaste a hablar. De Sí, o diversidad sea, me perdí cultural. como una Bien, parte de la charla ahí. perfecto, bien. Bueno, diversidad cultural significa que la diversidad, la relación entre universalidad y diversidad cultural significa que la diversidad cultural es un aspecto fundamental de la universalidad, no se contrapone. La universalidad de los derechos humanos
solamente es posible si se respeta la diversidad cultural. No significa esto que entonces todos los aspectos de una cultura deben ser respetados, pero sí se debe respetar la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque no respetar la diversidad cultural significaría entender que hay una cultura que sería la única cultura válida y que entonces se debe imponer al resto del mundo, ¿sí? Que fue justamente lo que intentó Europa durante muchos siglos, imponer su cultura al resto del mundo. De hecho, por eso hablamos el español en la región de América, profesamos como religión mayoritaria en esta parte del continente la religión cristiana, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo Europa durante muchos siglos, y no solamente con América, sino también con África y Asia, ¿sí? Entonces, no hay una cultura que sea superior a otra. Para hablar de universalidad de los derechos humanos hay que comprender que solamente se puede hablar de universalidad de los derechos humanos si se respeta la diversidad cultural. Pero una cosa es la diversidad cultural y otra cosa es el relativismo cultural. El relativismo cultural es decir que yo no voy a violar derechos humanos porque mi cultura no está de acuerdo con esos derechos. No, no sé si respondí tu pregunta. Gracias. Bien. Bueno, si hay alguna otra pregunta o comentario, y si no, nos estamos viendo la clase que viene. Que tengan buena semana.